Sí, hay una pregunta, parece. Ah, bueno. Muy bien. Bueno, hoy empezamos con un tema nuevo, importante desde el punto de vista conceptual y aplicado en nuestra vida actual. Y no sé si hay tantos ejercicios de este tema en las prácticas, pero bueno, arranquemos. Bien, y el tema es el tema de inducción electromagnética, o lo que se conoce como también con el nombre de ley de Faraday, cuyo retrato está ahí a la derecha y el link a su vida. Un científico británico del siglo XIX, contemporáneo de muchos otros de los pioneros en el estudio de la electricidad y magnetismo. En particular, él, poco después de los experimentos de Ørsted, que ya vimos, en donde se había observado que una corriente eléctrica es capaz de producir un campo magnético, o sea, hay un vínculo entre fenómenos eléctricos y fenómenos magnéticos. Faraday se preguntó si sería cierto lo inverso, ¿no? Si con un campo magnético podemos generar una corriente eléctrica o un campo eléctrico directamente. Él era lo que hoy podríamos decir un físico experimental, es decir, sus estudios eran básicamente basados en hacer experimentos y probar cosas. Con lo cual, en realidad las cuentas que vamos a ver y el formalismo de lo que vamos a ver fue hecho por otros científicos a posteriori que formalizaron lo que él observó experimentalmente. Pero está bien que así sea y a veces la ciencia funcionó así, de esa forma. En particular Maxwell fue el que llevó en última instancia a las cuentas lo que Faraday había descubierto. Y digamos que lo que él primero descubrió, o lo que observó, era en una situación como esta que está en el dibujo. Supongamos que tengo un solenoide, una bobina, como la habíamos visto, por la cual circula alguna corriente. En este caso esta corriente está circulando en este sentido antihorario, a la vez que circula y sube. Eso vimos que genera un campo magnético más o menos uniforme adentro de la bobina, después se expande un poco por afuera. Y si la corriente que tengo es estacionaria, el campo va a ser constante también en el tiempo, y no va a cambiar. Y si tengo adentro, si digamos, logro introducir otra espira, una espira externa, que se ve influenciada de alguna forma por el campo magnético generado por este solenoide, como en este dibujo que está acá, una espira que la introduje de alguna forma en el solenoide, no vio nada. O sea, en primera instancia, colocándola allí y esperando a ver qué pasaba, que había, entonces sería la situación donde hay un campo magnético y tengo una espira, tengo otro circuito por el cual podría circular corriente. La primera observación era que nada pasaba. Pero en el proceso de hacer eso, sí lo que notó es que al acercar la espira, aparecía una corriente, pequeño o grande dependería de la intensidad de este campo magnético que había, o sea, de la intensidad de la corriente que estaba circulando por el solenoide, pero aparecía como un pulso de corriente, o sea, la aguja
del amperímetro, que es algo que se usa para medir corrientes, se movía, digamos, en un tiempo muy corto, se movía y después volvía a su posición cero. Eso lo notó cuando movía o acercaba la espira hacia la bobina, como está, digamos, pretende estar ilustrado en este dibujo, con una mano que viene y acerca la espira a la bobina, ¿no? Si acerco la espira a la bobina, ahí noto una corriente que se establece en la espira, digamos, en un dispositivo que es externo a este que yo tenía, que no está alimentado por ninguna batería. Sin embargo, el hecho de acercarla me hace aparecer una corriente, aunque sea por unos pocos segundos, o un pulso, básicamente. Y eso también sucedía si uno dejaba la espira quieta, como estaba en esta situación inicial, y lograba hacer variar la corriente en el solenoide. O sea, si yo hacía variar la corriente, por lo tanto hacía variar el campo magnético, hacía que el campo magnético dependa del tiempo, también ahí se inducía, y esa es la palabra que se utilizó, y ahí el nombre de inducción, se inducía una corriente eléctrica. Entonces, estas dos situaciones, que si hay un campo B variable en el tiempo, aparece una corriente en la espira, o si yo muevo la espira hacia un campo que está uniforme, como es el campo del solenoide, también aparece una corriente en la espira. Ambas situaciones se podían englobar en una misma expresión, que lo que establece es que si aparece si yo varío el flujo de campo magnético a través de una espira, en este caso de la espira que yo traje, se induce una corriente en la espira. Y si se induce una corriente en la espira es porque es como si apareciera alguna FEM, una pila en esa espira, perdón. Entonces hablamos de lo que sería una FEM inducida. Y lo que dice la primera forma de la ley de Faraday es que al variar el flujo magnético en el tiempo de un campo magnético a través de algún circuito externo, se induce una FEM en ese circuito externo. ¿Sí? O sea, eso engloba las dos situaciones que están en este dibujo, porque si, por ejemplo, yo varío el campo magnético en el tiempo al hacer variar la corriente, de esa forma estoy variando el flujo que atraviesa esta espira externa, y de esa forma induzco una FEM en esta espira, que me hace aparecer una corriente. Lo mismo, si yo acerco la espira a una zona donde el campo magnético es constante, por el hecho de acercarla estoy variando el flujo que atraviesa de campo magnético por esta espira, ¿no? Si estaba acá afuera el flujo sería cero, en el caso de un solenoide ideal. Si la acerco el flujo vale algo porque ya estoy en la zona donde hay campo magnético, y varía el flujo entonces en el proceso de moverla. Entonces, tanto en este proceso de moverla como en este proceso de dejarla quieta y que el campo magnético cambie en el tiempo, lo que hago es variar el flujo del campo magnético que atraviesa la espira. Entonces eso lo formalizo diciendo que la FEM inducida que aparece va a ser proporcional a la variación de flujo. ¿Sí? Esa era otra observación, que la corriente inducida que aparecía, y por lo tanto la FEM inducida que aparecía, era más intensa cuanto más rápido variaba el flujo. ¿Sí? Es decir, si yo la acercaba más rápidamente, la espira, le hacía un movimiento más rápido, se hacía variar el flujo de campo magnético, la corriente que me aparecía en el amperímetro, el pulso ese, era más intenso, la aguja se movía más. Lo mismo si lograba hacer variar el campo magnético más rápidamente, o sea, hacía variar el flujo más rápidamente, en el caso de la espira fija, también allí observaba una FEM más intensa o una corriente más intensa. Bueno, otro de los científicos de la época, un dato, digamos, histórico fue que digamos, la concreción de estos experimentos y la confirmación llegó más o menos le llevó más o menos 10 años a Faraday convencerse de que esto era así, desde el descubrimiento primero de Ørsted, ¿no?
Bien, bueno, acá me pregunta Lucas, perdón Pablo, ¿el flujo cómo lo estarías viendo ahí? O sea, ¿es el flujo a través de qué cosa? Sí, ahora todo lo vamos a formalizar, por ahora estoy tirando, digamos, las ideas primeras así básicas. El flujo es el flujo a través de un circuito externo que uno está en este caso o acercando a la aspira o el circuito, como en este caso de este dibujo. O sea, es el flujo a través de una superficie apoyada en esta curva que está acá. O sea, entonces yo, en general, lo que me va a decir la ley de Faraday es que si uno dibuja una curva cualquiera en el espacio, como hacía cuando aplicaba el teorema de Ampère, claro, es la superficie, eso es lo que iba a decir. Si cuando uno, porque dice la concatenada de Ampère, sí, la concatenada hablábamos de la corriente allí, ¿no? Pero en este caso hablamos del flujo. Pero es la misma idea. Si yo dibujo una curva cualquiera en el espacio y considero una superficie apoyada en esa curva, puede ser cualquier superficie, una superficie plana o una bolsa que tenga como borde esa curva, lo que vale es que si el flujo de campo magnético a través de esa superficie varía en el tiempo, en la curva que consideré se induce una corriente. ¿Sí? Por supuesto, para que yo pueda observar esa corriente y esa corriente exista, necesito que esa curva sea parte de un conductor, ¿no? Una espira. Por eso se habla de espiras, de curvas cerradas que sean capaces de conducir corriente, ¿no? De todas formas, de hecho, eso también fue parte de los experimentos de Faraday. Uno lo puede observar con corrientes que atraviesen alguna superficie apoyada en alguna curva cerrada, donde esa curva no sea ningún conductor, sino que sea en el aire. Bueno, en particular él hizo unos experimentos sobre el río, creo que era el Támesis, no sé, Faraday era británico, arriba de un puente, colocando digamos, alguna forma de medir la corriente allí, y las corrientes tenían que ver con la variación del campo magnético terrestre o del flujo del campo magnético terrestre. Bien. O sea, en ese caso no había ni solenoides siquiera que hacían variar el campo magnético, pero los experimentos iniciales sí los hizo con bobinas y esas cosas. O imanes también, haciendo acercar un imán o moviéndolo. Bueno, otro, como estaba por decir, otro científico de la época, llamado Lenz, quedó su nombre a la fama en lo que se llama la ley de FEMS, en establecer el signo de esta ley. Pero es algo importante y por eso lo menciono. Que lo que dice es que el signo de la FEM esta que se induce, y por lo tanto el signo de la corriente que va a generar, o el sentido de la corriente, porque el signo depende de alguna convención que yo diga, pero el sentido de la corriente, o la dirección de la corriente, es tal que la corriente esa que se establece genera también un campo magnético, ¿no? Una vez que siempre que tengo corrientes, genera un campo magnético, pero el campo magnético generado por esa corriente produce un flujo que tiene que oponerse al cambio de flujo que indujo la FEM. Entonces, veámoslo en este dibujo de nuevo. ¿Qué significa eso que estoy diciendo aquí con palabras? Si yo en este ejemplo, por ejemplo en este que está aquí, de el campo magnético que varía en el tiempo, o sea, haciendo variar la corriente aquí, varío el campo magnético en el tiempo, tengo la aspira quieta y varío el flujo del campo magnético que atraviesa esta aspira, lo que va a pasar es, por la ley esta de Faraday, se va a inducir una corriente. Bueno, la corriente tiene que tener el sentido que está dibujado aquí, de forma tal que el campo magnético que genera esa corriente, si la corriente gira así en sentido antihorario, el campo magnético que va a generar es hacia abajo, y va a producir un flujo también, pero que se contrapone al aumento de flujo producido por el aumento del campo magnético en esta dirección. Lo mismo en este caso, acá tengo el campo magnético constante, acerco la aspira, ¿sí? Por efecto de este campo magnético, el flujo de campo magnético aumenta en esta aspira al acercarla, entonces
hay una variación de flujo del campo magnético y en una superficie apoyada en esta espira, y eso induce una corriente que también tiene que ser en este sentido, antihorario, de forma tal que el campo magnético que genera esta corriente se oponga al cambio de flujo que la generó. Si esto no fuese así, si no pasara que el sentido de la corriente sea tal que genere un campo magnético que genere un flujo que se oponga al cambio de flujo inicial, el campo magnético generado y la corriente en consecuencia se incrementaría indefinidamente, ¿no? Porque si esto generara un flujo, una corriente que fuese en sentido antihorario, esto generaría un campo magnético que incrementaría aún más el flujo, y al incrementarse más el flujo, según la ley de Faraday, aumentaría la corriente y seguiría aumentando indefinidamente, y eso a la larga lo que hace es violar la conservación de la energía, porque de la nada consigo incrementar energía cada vez más, ¿no? Energía, por ejemplo, que puedo medir por la disipación de la corriente. Entonces, para formalizar eso que uno dice en palabras, lo que hace es poner un signo menos acá. Y decir entonces, finalmente, y esta es la forma precisa de la ley de Faraday, es decir que la FEM que se induce es menos la variación del flujo de campo magnético. Es decir, uno asigna un sentido de circulación a la curva en cuestión, y si en este caso yo asigno un sentido de circulación en el sentido antihorario, y calculo el flujo a través de una superficie usando como normal la normal que corresponde a ese sentido antihorario, o sea, en este caso una normal hacia arriba, la variación del flujo a través de la superficie apoyada en esta dirección me genera una FEM cuyo signo es opuesto a esa variación de flujo, y eso es lo que está explicitado aquí, ¿no? Puesto explícitamente, el flujo de campo magnético no es otra cosa que lo que ya sabíamos, es la integral del campo magnético por el diferencial de superficie, y acá está escrito un poco más completa la ley, donde queda de manifiesto de qué superficie me estoy refiriendo. Es una superficie apoyada en una curva C. Y esa FEM inducida es la FEM que se induce en el circuito dado por esta curva C. Bien, bueno, acá tengo un link a una página donde hay unos demos de esto. Esta es una página de un sitio de una empresa proveedora de electricidad. Vamos a ver si funciona. Endesa se llama, no sé de qué país es, pero como si fuese Edenor, creo. Bueno, son unos jueguitos interactivos, es un jueguito interactivo donde uno puede mover un imán, ¿no? Y lo que estoy haciendo acá es, bueno, al mover el imán, estoy cambiando el campo magnético, haciéndolo más intenso o menos intenso, cerca del solenoide. Esto es parecido a lo que dije antes, pero no exacto. El solenoide está fijo, igual que antes, pero el campo magnético, lo que varío, no estoy trayendo ninguna espira, sino que estoy variando el campo magnético que afecta a este solenoide, y se genera una corriente que ahí se mide con la agujita, para un lado y para el otro, ¿no? Y bueno, después establece acá, está un poquito chiquitita la letra, pero bueno, muestra eso mismo. Explica la ley de Faraday, básicamente. En un solenoide la superficie de cada una de las espiras que componen al solenoide, multiplicada por el número de espiras o por el número de vueltas que tenga el solenoide. O sea, es una superficie complicada en el fondo, porque bueno, un solenoide no solamente o sea, tiene una altura, ¿no?
pero hay alguna superficie. En realidad, una forma de ver cuál es la superficie que tiene cualquier curva cerrada es, por ejemplo, mojándola en agua con jabón, y que se forme una película. O sea, uno sumergiese solenoide, una curva, cualquier curva cerrada, por ejemplo la curva de este solenoide, de esta especie de resorte, vería toda una película y sería esa. Pero después, cuando uno hace las cuentas, a los fines de cuentas, lo que puede pensar es esto más fácil que dije yo, es la superficie de cada una de las espiras multiplicada por el número de espiras, o de vueltas. Bueno, vamos a la presentación. Bien. Bueno, dice, una razón por lo que se da esto es que el campo magnético evita tener divergencia distinta de cero. No. No, esta es una ley, un hecho experimental aparte, digamos, de ese hecho de la ausencia de monopolos, ¿no? Que es la divergencia de B igual a cero. Porque no, o sea, eso tiene que cumplirse, porque sigue siendo un campo magnético, porque si no, no sería un campo magnético. Pero no, esto es algo que vincula el magnetismo con la electricidad, con el campo eléctrico. Y en la ley de la divergencia no hay tal vinculación. Y estoy hablando de una vinculación en un mismo sistema de referencia, sin andar cambiando el sistema de referencias, que también, bueno, como les conté, aparece una vinculación entre ambos. Bueno, y justamente esa vinculación entre campo magnético y la electricidad, vamos a ponerla ahora de manifiesto, en lo que se conoce también como forma local de la ley de Faraday, y que este razonamiento es debido a Maxwell ya, con más conocimientos matemáticos formales que los que tenía Faraday, algunos años posteriores a los experimentos de Faraday. Sí. Acá Pablo comenta, Pablo Olivar, ¿no? El ayudante, que la superficie no es cerrada, la curva cerrada, divergencia de B igual a cero, equivale a un flujo de B en superficie cerrada. Claro, sí, la divergencia de B invoca a una superficie cerrada. Y en este caso estamos pensando más en una curva cerrada. Ya hay una diferencia también por el lado de la geometría. Bien. Bueno, entonces, consideremos ahora de nuevo la situación en donde tenemos alguna curva cerrada, una espira, que es una espira, y tenemos la superficie apoyada en esa espira, y hay un campo magnético que atraviesa, o las líneas de campo atraviesan la superficie de esa espira, y ese campo puede variar en el tiempo. Entonces sabemos, por lo que acabamos de aprender, que ese campo variable en el tiempo va a dar un flujo de campo magnético variable también en el tiempo, y esa variación es la que va a generar la FEM inducida. Ahora también, si hay una FEM inducida y si hay una corriente, quiere decir que la corriente es el movimiento de las cargas. Entonces, si hay una corriente, tiene que haber un campo eléctrico adentro de ese conductor, ¿no? Porque si no, no habría corriente. Entonces lo que se generó indirectamente, o directamente en realidad, es un campo eléctrico. Campo eléctrico que si integramos a lo largo de toda la curva cerrada que estamos considerando, la curva que define la superficie a través de la cual varía el flujo de campo magnético, la integral o la circulación de ese campo eléctrico que se generó nos va a dar la FEM total
inducida en ese circuito, que acabamos de decir que va a ser la variación de campo magnético en el tiempo. Es decir, que podemos vincular la circulación del campo eléctrico con la variación en el tiempo del flujo. ¿Sí? Matemáticamente vinculamos esta integral de línea del campo eléctrico con la variación de una integral de superficie en la superficie apoyada en la línea que estamos considerando, en esta curva cerrada, del flujo de campo magnético. Bueno, por otro lado, sabemos que para los campos vectoriales buenos, o C1, la circulación de un campo vectorial es, por el teorema de Stokes, la integral en una superficie apoyada en esa curva cerrada del rotor del campo eléctrico, el producto escalar diferencial de superficie. Bueno, porque debido a Faraday pasa esto, entonces quiere decir que estas dos integrales de superficie son iguales. ¿Correcto? O sea, la integral de superficie del rotor del campo eléctrico tiene que ser igual a la variación en el tiempo de la integral de superficie del campo magnético. Entonces, en el caso considerado, en esta figura, estamos pensando que esta espira está quieta, no la estoy haciendo mover ni nada, y lo que está variando en el tiempo es el campo magnético. Y que por esa variación en el tiempo del campo magnético varía el flujo a través de esta espira. Eso quiere decir que si yo quiero hacer la derivada en el tiempo de esta integral, es lo mismo que integrar la variación en el tiempo del campo magnético, producto escalar diferencial de superficie. Entonces tengo esta igualdad entre la integral del rotor y la integral de la variación temporal del campo magnético, con el signo menos ahí que me vino de la ley de Lenz, y esto vale para cualquier superficie que yo dibuje apoyada en una curva C, y para cualquier curva C cerrada que yo dibuje. ¿Sí? Yo dibujo una curva C cerrada, la mantengo quieta esa curva C cerrada, o sea, no la muevo en el tiempo, y considero una superficie que atraviesa esa superficie cerrada, esa curva cerrada, y tiene que pasar esto. Como esto pasa para cualquier superficie, como siempre decimos cuando estamos en una situación así, matemática de igualdad de dos integrales, lo que tienen que ser igual son los dos integrandos. Es decir, que el rotor del campo eléctrico tiene que ser igual a menos la derivada temporal del campo magnético. ¿Sí? Expresión, como dije, debida a Maxwell, pero que se conoce también como la ley de Faraday, porque es una consecuencia de la ley de Faraday, y la podemos pensar también como la forma diferencial o local de la ley de Faraday, ¿sí? Porque expresa propiedades de los campos eléctricos y magnéticos en un entorno vecino a cualquier punto del espacio. O sea, en cualquier punto del espacio, si ustedes calculan el rotor del campo eléctrico, va a tener que ver con la variación temporal del campo magnético. Va a ser igual a menos la variación temporal del campo magnético. Y esto vincula directamente a los dos campos en el caso en el que yo tenga cosas que dependan del tiempo. Si las cosas no dependen del tiempo, o sea, si no hay variación temporal del campo magnético, este campo magnético es fijo, esta derivada vale 0, y el rotor del campo eléctrico sigue valiendo 0, como valía antes, como sabíamos que pasaba en electrostática. Pero acá yo me fui de la electrostática. ¿Por qué me fui? Porque estoy permitiendo que algo varíe en el tiempo, en este caso el campo magnético, y la ley de Faraday tiene que ser consistente con este hecho. Sí, hay una pregunta de Bruno. Buen día. Una pregunta. Perdón. ¿Podrías repetir que no entendí por qué metiste el diferencial de t adentro de la integral y lo pasaste como una derivada parcial? Sí, porque estoy suponiendo que la curva que estoy considerando, que es cualquier curva en el espacio, esa curva es fija. No la estoy haciendo, no estoy en el caso en el que mueva la aspira o la deforme, sino que la dejo fija. Y entonces, si tengo que hacer la derivada en el tiempo de esta cantidad, y la integral, digamos, la región de integración la estoy dejando fija, y también los diferenciales, eso es hacer la variación en el tiempo del campo magnético. Y para poner de manifiesto que es una variación
en el tiempo del campo magnético, dejando todas las geometrías fijas, dejando todas las posiciones fijas, es que hablo de una derivada parcial. ¿Sí? Podría haber dejado acá la derivada de B a de T con D total, pero cuando uno tiene un campo vectorial que depende del espacio y el tiempo, conviene distinguir cuando uno hace una derivada de ese campo respecto a alguna de las variables que depende, separar si uno hace la derivada respecto al tiempo solamente y deja fijo todo lo demás, escribirlo eso como una derivada parcial. Claro. Y si a la espira yo la muevo, ahí no podría, ¿sigue valiendo la ecuación esta? Sí, porque la ecuación esta esta ecuación acá abajo, decimos, la ecuación de acá abajo yo la deduje considerando una curva cualquiera fija, en cuyo caso, en cualquier curva que yo dibuje en el espacio, hago esta consideración, toda esta cuenta, y esto vale. O sea que esto vale punto a punto en cualquier punto del espacio. Ahora, después si vengo con una espira y yo la muevo, lo que va a valer y lo que tengo que aplicar si quiero hacer Faraday ahí es la forma esta integral. Tengo que aplicar esta forma integral. Pero igual punto a punto sé que vale esto, porque esto lo demostré independientemente de mi espira, ¿no? O sea, no tengo que perder la noción de que la demostración es, si uno quiere, geométrica y física, bueno, porque hay campos eléctricos y magnéticos, pero la puedo hacer en cualquier curva que yo considere, en cualquier curva cerrada. Perfecto, gracias. Bien. Bueno, algo entonces importante que es consecuencia de esto, de este cambio que estamos introduciendo ahora, porque las cosas cambian en el tiempo justamente, es que el rotor del campo eléctrico deja de valer cero si hay dependencia temporal. Por lo tanto, el campo eléctrico deja de ser conservativo como lo era antes en electrostática. O sea, en particular eso ya se veía de acá de entrada, ¿no? La circulación del campo eléctrico no vale más cero, como valía antes, sino que vale la variación del flujo de campo magnético. Esa es la otra forma de expresar el descubrimiento de Faraday. O sea, que eso es un cambio importante que ocurre cuando uno deja o cuando uno se va de la electrostática. De todas formas, uno siempre puede separar el campo eléctrico en una parte que sí sea conservativa y la otra que no. Eso viene del hecho de que dando el rotor de un campo, además de dando la divergencia, uno tiene definido siempre el campo a menos de un gradiente. Sí, porque recordemos que un gradiente siempre tiene rotor cero, o sea que sumarle a un campo eléctrico un gradiente no me cambia esta ley, por ejemplo, no me cambia esta ley, no afecta esta ley, porque el rotor del gradiente va a ser cero. Por supuesto, ese gradiente que yo le sumo queda definido con la otra ley que habla de la divergencia del campo eléctrico, porque ahí la divergencia de ese campo eléctrico, si tiene un gradiente, va a tener que ver con el laplaciano, con la ecuación de Poisson. Y esa ecuación de Poisson es la que me define justamente el potencial electrostático. O sea que siempre eso lo voy a poder hacer y siempre voy a poder separar una parte que sea conservativa y otra que no, porque si hay variación en el tiempo, tengo que tener en cuenta que el rotor de ese campo eléctrico tiene una parte que no es cero. Sí, una pregunta, dice Franco. Yo me quedé a ver, entendí todo el procedimiento. El primer igual es algo que o no me acuerdo de dónde sale o no lo estoy viendo, el tema de la integral de curva del campo eléctrico sobre C. ¿De dónde estaría saliendo esa igualdad para después llegar al rotor y todo? ¿Te referís a esta igualdad, la que estoy marcando acá con el puntero? Sí, esa. Bueno, eso es un hecho, de nuevo, es un hecho experimental, que si yo tengo una corriente, es porque adentro de ese conductor tiene que haber un campo eléctrico.
y si yo integro todo ese campo eléctrico, y en alguna parte, o sea, si integro todo ese campo eléctrico a lo largo de un circuito, de una curva cerrada, para que haya corriente, en alguna parte esta integral me tiene que contribuir a esa FEM que tengo. O sea, esta es la definición de la FEM, si querés. Una FEM es integrar esto a lo largo de la curva cerrada. Lo que pasa es que normalmente uno está en la situación en donde lo que tiene es una parte que es una pila, en donde en esa parte yo tengo algún mecanismo, algo que no es eléctrico y que me genera una diferencia de potencial. ¿Sí? En algún tramo de ese circuito cerrado, de los que vimos hasta ahora, tengo una parte que tengo un campo que no es de origen eléctrico, alguna fuerza que no es de origen eléctrico, por ejemplo una reacción química o una acción mecánica, como es en el generador de Van de Graaff, que me genera esa diferencia de potencial entre los dos puntos, que después esa diferencia potencial, cuando lo recorro toda la curva, tiene que compensarse, digamos, y de forma tal que mientras esté en electrostática, la integral del campo eléctrico me dé cero. Pero acá no tengo tal cosa, o sea, lo que tengo es un fenómeno externo que es al circuito en sí, que es la variación del campo magnético, y veo que me aparece una corriente, entonces no hay otra salida que decir que esa integral ya no me da más cero. Y si querés, en última instancia, es un hecho experimental, o sea, si mido el campo eléctrico en cada uno de los puntos de mi circuito y calculo esta integral, no me da más cero. ¿Sí? El hecho experimental también lo puedo poner de esa forma, es decir, que si me dice el campo eléctrico en cada uno de los puntos de este circuito, cuando estás haciendo variar el flujo de campo magnético, la integral o la circulación de ese campo eléctrico ya no da más cero, da la variación del flujo de campo magnético. Bien. Bueno, esta ley que está aquí recuadrada es una de las ecuaciones de Maxwell, como dice, debida a Maxwell, que se conoce como ley de Faraday, y entonces la vamos incorporando a nuestro set de ecuaciones, que cuando terminamos electrostática y magnetostática, básicamente, las agrupamos, eran 4 ecuaciones, pero yo había adelantado que cuando las cosas cambien en el tiempo íbamos a ir modificando esas ecuaciones. En particular, bueno, esta es una de las modificaciones que hay que introducir cuando las cosas varían en el tiempo, y la ecuación que definía el rotor del campo eléctrico ahora es esta. Vamos a dejar para el final de la materia qué pasa con la otra ecuación que habla del rotor del campo magnético. Bueno, veamos algunas aplicaciones ahora de este hecho, porque, digamos, por ahora es un hecho experimental casi curioso, pero como ahora voy a tratar de contarles las implicancias de este hecho experimental y de esta vinculación entre los dos campos, y de la posibilidad de generar corrientes haciendo variar campos magnéticos o flujos de campos magnéticos, a la larga tuvo una implicancia tecnológica importantísima en la historia. Y entonces vamos a ver algunos ejemplos de eso, que tienen que ver con la posibilidad de generar corriente eléctrica mediante un dispositivo o mediante alguna acción mecánica. Bueno, de hecho, siempre se recuerda una anécdota, supuestamente verídica, en la que Faraday, haciendo estos experimentos, digamos, estos que
hablamos antes, de acercar imanes a bobinas y cosas por el estilo, un grupo de reporteros, hay dos versiones, uno que una señora y otro que un grupo de reporteros, vamos a elegirle a los reporteros, se acercaron y le preguntaron a Faraday, qué lindo esto, qué interesante, pero ¿para qué sirve? ¿No? La pregunta de ¿para qué sirve? Que se les hace siempre a los físicos. Y la respuesta de él fue, sí, no sé del todo para qué sirve, pero lo que sí sé es que dentro de 100 años, o algo así, no sé la anécdota exacta, va a haber gente que gane mucho dinero con estas cosas, o van a cobrar muchos impuestos, esa fue porque esto creo que vino esta historia moderada por la gente que va en contra de los impuestos, ¿no? Algún liberal británico, pero él respondió eso aparentemente. Bueno, y así fue, ¿no? Alguien terminó ganando mucho dinero con estas cosas. Bien, entonces veamos un ejemplo que tiene que ver con eso, y que lleva a algo aplicado y útil. Que es el caso, supónganse ahora que tenemos una aspira, no el caso justo que vimos antes, que usamos para demostrar la forma local de la ley de Faraday, que eso fue lo que hicimos, digamos, usamos un ejemplo para demostrar esa ley, y consideremos el caso de una aspira que está inmersa en un campo magnético uniforme y constante en el tiempo, o sea, ambas cosas, pero esta aspira de forma perfectamente circular, pretende ser en este dibujo, puede ser un cuadrado también, como está acá en esta animación de la derecha, la hago girar con una velocidad angular constante alrededor de alguno de sus ejes, en particular del eje este que está acá dibujado, y la hago girar en este sentido antihorario, como está ilustrado acá en esta animación. Bien, entonces, al hacer girar yo la aspira, fíjense qué es lo que pasa. El flujo de campo magnético a través de esta superficie, o a través de esta superficie que está marcada en rojo, que se ve mejor, el flujo de campo magnético va a ir variando, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando estoy en la situación de la figura aquí, donde la normal a la superficie apoyada en la aspira va en la misma dirección del campo magnético, en este caso el flujo de campo magnético alcanza un valor máximo, ¿sí? Porque tengo que hacer el producto escalar de por el diferencial de superficie orientada, que tiene que ver con esta normal, están ambos vectores alineados, esto tiene un valor máximo en esta posición. Pero, por ejemplo, cuando la aspira está, digamos, paralela, digamos, la superficie de la aspira es paralela al campo magnético, en algunos momentos eso pasa acá cuando está girando, ahí de nuevo, bueno, pasa cuando está para arriba y cuando está para abajo, así el flujo de campo magnético a través de la aspira, de una superficie apoyada en la aspira, es nulo, ¿sí? Porque el campo magnético así es perpendicular a la normal. O sea que a medida que va girando, esta aspira va variando su flujo, en algunos momentos es máximo, en algunos momentos es cero, en algunos momentos la normal apunta hacia el lado opuesto del campo magnético, o sea que podría decir que es mínimo, su valor en módulo vuelve a ser el mismo que cuando estaba apuntando hacia arriba la normal, pero va pasando por máximos, ceros, mínimos, ceros. O sea, lo que uno puede imaginarse es que el flujo va describiendo una oscilación de tipo sinusoidal o cosenoidal. Entonces formalicemos esa, y bueno, por supuesto, entonces, ¿qué pasa? Si varía el flujo, y varía el flujo en el tiempo por el hecho de girar la aspira, lo que va a pasar es que se va a inducir una FEM, ¿sí? Porque sabemos que la FEM inducida es la variación del flujo en el tiempo. O sea que se va a inducir una FEM que va a producir una corriente. Lo que también va a pasar es que esa variación del flujo va a ir cambiando signos, va dando positivo a veces, negativo a veces cero, y eso va a producir una FEM que va a ir también cambiando su signo de acuerdo a la ley de Lenz. Bien, entonces formalicemos todo eso haciendo las cuentas aplicando Faraday. Entonces tenemos primero que la FEM inducida es menos la variación del flujo del campo magnético en el tiempo.
el flujo de campo magnético lo escribo como esta integral del campo magnético diferencial de superficie orientada a través de una superficie apoyada en la curva C. Escribo el diferencial de superficie como la normal diferencial de superficie, o sea, el versor normal, y tengo que hacer este producto escalar. El producto escalar es el producto escalar entre B y un vector normal que va rotando a medida que la espira rota. ¿Cómo va rotando? Bueno, hace un movimiento circular uniforme, y el ángulo este que entonces va a terminar formando la normal con el campo magnético, que es este acá dibujado, θ de t, lo que puedo decir es que ese ángulo, si es un movimiento circular uniforme, va como omega, es proporcional a la frecuencia de giro. Donde está omega es la frecuencia de giro. Supongamos que a t igual a 0 la normal estaba justo alineada con el campo magnético, o sea que en t igual a 0 el ángulo θ era 0, o sea que el movimiento circular uniforme es exactamente así como está escrito, omega por t. Y el producto escalar entre B y el versor normal, entonces, es el módulo de B, o la intensidad de B, por el coseno de este ángulo θ, o el coseno de omega t. Bien, entonces tengo que hacer la derivada temporal de esta integral. La integral es una integral sobre la superficie, ninguna de estas cosas depende de las variables de integración, porque las variables de integración tienen que ver con integrar en las coordenadas de la superficie, o sea que esto lo puedo sacar afuera de la integral, y la integral me queda directamente la integral de la superficie, que es S, donde S es la superficie total de la espira. Si es circular, será pi por el radio cuadrado; si es este cuadrado, será lado por lado. Y tengo que hacer la derivada temporal de esto. De nuevo, bueno, para eso esta B es constante, porque B no depende del tiempo, habíamos dicho que era un campo uniforme y constante. S también es el área siempre igual. Tengo que derivarla solamente el coseno, que me da omega, que sale afuera, por el seno, con signo menos, porque la derivada del coseno es menos el seno, pero con el menos este de acá me queda más. O sea que la FEM inducida, tal como habíamos previsto, también varía en el tiempo con una cierta frecuencia, es la misma frecuencia con la que esto está girando, y está dada por este valor. Su módulo está dado por omega por B por S, y va siendo modulada por este seno de omega t. ¿Correcto? Bien, bueno, si lo que tengo en vez de una espira es un arrollamiento de espiras, o un solenoide, por ejemplo, podría ser un solenoide muy apretado, y lo que tengo son n vueltas de espiras, como habíamos dicho antes, el flujo magnético en ese caso se multiplica por n, y esta es una forma que tengo de incrementar la FEM, poniendo, en vez de una sola espira, poniendo un arrollamiento de espiras, y eso entonces hace que el flujo se multiplique por n, la FEM entonces también se multiplica por n, y me queda esta expresión, ¿no? Esto es para generalizar esto al caso de que lo que tenga es un bobinado que esté girando, en vez de una sola espira. La FEM inducida entonces va a dar esta cantidad, que la puedo llamar A sub 0, por el seno de omega t. Sí, acá uno de los Tomases pregunta. ¿Por qué ponemos coseno en vez de seno? Porque como tengo, la normal es la normal esta a la superficie en cuestión, y tengo que hacer el producto escalar entre el campo magnético y la normal, y el producto escalar interviene el coseno del ángulo. ¿Sí? O sea, es el producto escalar. También sale de la definición del ángulo, ¿no? Yo definí el ángulo entre estos dos vectores. Si hubiese definido el ángulo complementario por algún motivo, sería el seno. Bien, bueno, entonces lo que decía es que la FEM esta es una FEM variable en el tiempo, en forma sinusoidal, multiplicada por esta constante A sub 0. La constante tiene que ver con la frecuencia de giro, con la intensidad del campo magnético, con el número de vueltas y con la superficie en cuestión. Entonces, por ejemplo, si yo quiero incrementar la FEM, una forma que tengo es incrementando, por supuesto, el campo magnético, pero otra es incrementando la frecuencia, o sea, haciéndola girar más rápido. Voy a hacer variar el flujo más rápidamente,
y se me incrementa la FEM. Y la otra, como dije, es agregando arrollamientos, agregando más espiras. Bueno, si grafico esta FEM en el tiempo, lo que voy a tener es esta forma sinusoidal que pretende ilustrar este dibujo, con esta expresión que está acá. O sea, esto lo que me da es un voltaje, una FEM, que varía en el tiempo entre un máximo y un mínimo, y está a cero, entonces la interpreto como la amplitud de esa FEM, que se repite con un cierto periodo. El periodo tiene que ver con la frecuencia esta de giro, con la frecuencia angular, es 2pi sobre omega, la distancia entre dos crestas o dos valles, y por lo tanto la corriente que esto genera en la espira, ¿no? Esta FEM aparece en esta espira que estoy haciendo girar, ¿no? Todo esto, recordemos que era lo que estaba haciendo. Está haciendo girar una espira, y la FEM aparece allí. Y si la espira tiene alguna resistencia, eso me va a generar una corriente que está dada por la FEM dividido la resistencia, ¿no? La ley de Ohm, que me vincula la FEM con la corriente, me dice que la FEM es igual a la corriente por la resistencia, la corriente va a ser la FEM esta dividido R, eso lo que me va a dar es también un comportamiento sinusoidal, o sea que la corriente también va a ir alternando su sentido. La corriente va a ir haciendo en algún momento para este lado, en otro momento para el lado antihorario, y horario, antihorario, va a ir oscilando. Esto, entonces, lo que me da es una fuente o un generador de voltaje y de corriente alterna, que son circuitos, que después vamos a ver empleados en circuitos. En los circuitos de corriente alterna los vamos a ver en 2 o 3 clases, y son los que ese tipo de voltaje de corriente alterna es el que tenemos en nuestras casas, ¿no? Es el voltaje que nos llega a través de la electricidad que viene de algún generador, y justamente este principio que acabamos de ver, de una espira girando, o un flujo variando en el tiempo sobre algún circuito, es lo que se usa en los generadores eléctricos industriales. A ver, acá hay una pregunta más. ¿Modifican algo el ancho del cable con el que armo las espiras? El ancho, supongo que te referís al espesor. No, eso modifica la resistencia que tienen esos cables. ¿Sí? Como sabemos, hacerlos más anchos los hace menos resistivos. Entonces sí, lo que modifica al hacer el cable más ancho es que la corriente va a ser mayor. ¿Está bien? Porque la FEM es siempre igual. La FEM depende de la variación del flujo nada más, no depende del material del cable. ¿Sí? También puedo cambiar el tipo de material que sea el cable, y así cambio la resistencia. Es otra forma de cambiar la resistencia. Bueno, de hecho, justamente hablando de resistencia, si ese cable, si esa espira que yo estoy haciendo girar tiene una resistencia, en esa resistencia se va a ir disipando la corriente general que generé. Entonces, lo que podemos pensar es que este mecanismo, este dispositivo de hacer girar una espira, es un sistema que convierte energía mecánica, que es la que estoy usando para mover la espira, para hacerla girar con alguna manija, alguna manivela que yo la estoy haciendo dar vueltas, y esa energía mecánica de giro de la espira la estoy convirtiendo en energía eléctrica, porque establecí una corriente, y cuando esa electricidad se disipó, o la corriente se disipó en la resistencia, la estoy convirtiendo en última instancia en energía térmica. Pero este mecanismo podría servir para encender alguna lamparita que yo coloque en la espira, o hacer funcionar algún artefacto eléctrico. Ahí la idea o el nombre de generador eléctrico. Acá hay otra pregunta. Vos necesitas una corriente directa para generar esta corriente alterna. No, en este caso generé la corriente alterna con
con un movimiento mecánico, con algo mecánico. Y es la idea de este generador eléctrico de corriente alterna. O sea, lo que me da este principio es un generador de corriente alterna. Sí, después hay otros dispositivos que me pueden servir para lo que se llama, lo que se dice rectificar esa corriente si yo lo que quisiera es una corriente continua. Este tipo de sistema del que acabamos de ver también se llama alternador, ¿sí? Porque me genera algo que modifica la corriente en forma alterna, ¿no? Cambiando su signo. Bueno, como decía, bueno, esa es una forma de generar ese voltaje variable, es haciendo girar la espira. La otra forma, alternativa, pero bajo el mismo principio, es haciendo girar lo que genera el campo magnético, como está en esta animación que está acá, en donde estoy girando un imán. Entonces, la espira acá, que es este solenoide, con muchas vueltas, está fijo. Lo que gira es lo que genera el campo magnético, y es lo mismo, el resultado es hacer variar el flujo de campo magnético en forma oscilatoria. ¿Sí? Esto es en verdad lo que se hace en los generadores eléctricos, se hace girar el campo magnético, ¿no? En otro ejemplo mundano en donde esto se usa, es en los viejos dínamos de botella de las bicicletas, que son estos aparatitos que se conectan a una rueda de una bicicleta. Esta rueda con este engranaje que está acá hace girar un imán acá adentro. Ese imán que gira es este mismo principio, gira alrededor de algún conductor, y eso me genera electricidad, que esto se puede conectar y como una especie de, para hacer una luz que ilumine a la bicicleta o que ilumine el camino. Son los famosos dínamos. Hoy en día se usan luces LED y esas cosas que tienen larga vida y baterías que duran mucho. Y esto se está medio en desuso, pero es un ejemplo, digamos, más mundano. Pero el ejemplo más importante y relevante son, como dije, las centrales eléctricas o los generadores eléctricos. De lo cual acá hay un esquema un poco que ilustra cómo funcionan, solo cualitativamente. Lo que hace girar a alguna especie de molino, o una turbina más propiamente dicho, es en este caso en una central hidroeléctrica, una entrada de agua, el agua que viene, que cae muchas veces, se usa a un desnivel, una diferencia de altura, o también se hacen diques que produzcan esa diferencia de altura. Eso hace girar esta turbina, que la turbina tiene como incorporada un imán o un electroimán, más propiamente dicha, es lo que se llama el rotor de la central. El rotor es el imán que está conectado al eje de esta turbina, y eso gira, y gira alrededor de lo que se llama un estator, que es la espira básicamente en nuestro ejemplo, y al hacer variar el flujo de campo magnético, porque estoy haciendo mover al imán y cambiando el campo magnético en el tiempo, genera una corriente eléctrica en ese estator, y esa es lo que después esa corriente la llevo por los cables de tensión a los hogares. Y nada, esta es una foto de la represa de Itaipú, que es un ejemplo de una central famosa que todos conocen. Bien. Bueno. Pregunta acá, ¿siempre se usan imanes o también BS, campos generados con corrientes para los alternadores? Sí, no, también se usan campos generados con corrientes, sí, o lo que se llama electroimanes.
Y sí, en cuanto a los alternadores del auto, hay todas distintas cosas ingenieriles astutas de cómo usar las cosas. En particular, hablando nuevamente de cosas de autos, el proceso inverso, que podríamos ilustrar con este dibujito que está acá, en el cual mediante una corriente eléctrica generamos movimiento o energía mecánica, es lo que se llama motor eléctrico. En este ejemplo que está acá, por ejemplo, si yo tengo una corriente que la generé con otra cosa, con alguna batería, o sea, tengo algo que me genera corriente, o que me genera campo eléctrico, que es esta batería, al hacer circular la corriente, en presencia de un campo magnético, acá lo que actúa es la fuerza de Lorentz, en última instancia, que es la que tiene que ver con, sí, la ley que me relaciona la fuerza que actúa sobre una espira, debido a una corriente, a un campo magnético, que sería el producto vectorial entre el elemento de corriente I de L vector B, y esa fuerza, si el campo magnético es uniforme, sabemos que es la fuerza neta cero, pero sí hay un torque, y ese torque, en este caso, como está ilustrado acá, la fuerza de un lado apunta hacia abajo, la fuerza del otro lado apunta hacia arriba, en estas paredes, en estas longitudes laterales, no, la fuerza cero, porque el campo está alineado con la corriente, pero acá da esto que está acá, entonces estas fuerzas generan un torque que me haría girar esta espira. Esto es solo un principio medio básico, los motores eléctricos son más complejos, es lo que desveló durante gran parte de su vida a Tesla. En el desarrollo de una cosa que se llama, acá hay un link, muchas veces en todas estas hojas que yo subo, ahí tienen que ir viendo los links, si quieren. Bueno, es un link a lo que se llama el motor asíncrono, pero bueno, nada, ahora prefiero seguir un cacho más con cosas, más que aplicaciones, lo pueden mirar después. Y un ejemplo, bueno, de un motor eléctrico, como ya habíamos dicho, es el motor de este auto eléctrico Tesla, que acá está la fotito otra vez, lo habíamos visto en su momento cuando hablamos de la vida de Tesla. Bueno, aquí vuelve a aparecer con una de las aplicaciones y una de las ideas de Tesla llevadas a cabo en la actualidad con tecnología también bastante desarrollada. Bueno, quiero dar más aplicaciones de la ley de Faraday, que por supuesto van a ver más ejemplos en la práctica. Hay un ejemplo que voy a dejar porque seguramente lo van a ver en la práctica, que es el caso de una barra que se mueve arriba de un riel, pero una cuenta parecida a esa que hacen con ese ejemplo de la barra es esto, que es una aplicación también, que se llama la idea de frenado magnético. Entonces, supongamos la siguiente situación. Supongamos que tengo una espira rectangular que se mueve con una cierta velocidad v corta, como acá está indicado, y entra a una región en donde hay un campo magnético preexistente, uniforme y perpendicular al plano de la espira. O sea, el campo, en este caso acá está dibujado, es un campo saliente, sale de la hoja hacia nosotros, o de la pantalla hacia nosotros, y la espira, el plano de la espira, que sería este, es perpendicular al campo magnético. O la normal a la espira, en este caso, está alineada con el campo magnético. Bueno, esta espira entra a esta región de campo magnético y la espira es una curva cerrada, una superficie, esta superficie plana apoyada en el cuadrado de la espira, empieza a sentir el campo magnético y empieza a haber un flujo que varía en el tiempo. ¿Sí? Porque a medida que va entrando la espira, va a ir variando el flujo de campo magnético que atraviesa a esa espira. Y por lo tanto va a aparecer una FEM inducida según Faraday. Hagamos otra vez la cuenta entonces. Quise mover esto y se lío. Hagamos la cuenta de cuánto vale esa FEM inducida.
La FEM inducida es la derivada del flujo de campo magnético en el tiempo con signo menos, es de nuevo esta integral que dijimos antes, y miremos en detalle un poquito esta integral cómo es. Lo que tengo que hacer es integrar el producto escalar del campo magnético con el diferencial de superficie orientada en toda la superficie. Bueno, como dije, esta espira se mantiene siempre en este plano, no la hago girar como antes, entonces su normal apunta siempre en la misma dirección del campo magnético, la normal a la superficie es paralela, este producto escalar da directamente el valor del campo magnético, que acá estoy indicando por B sub 0, para poner de manifiesto que es constante y uniforme, y después la integral de superficie me queda la superficie total de la espira, en realidad, bueno, es la superficie en cuestión que está sumergida en la zona de campo magnético. Bueno, ¿cuánto vale esa superficie? Va a ser A, si A es el lado de la espira, por esta distancia X que recorrió la espira en ese instante. ¿Sí? Entonces la superficie que está, digamos, sumergida en la parte de campo magnético es A por X. Y lo que tengo que hacer es la derivada temporal de esto que está entre paréntesis, de esa superficie. A no cambia, la arista de la espira siempre queda igual, B0 tampoco cambia, lo saco afuera de la derivada, y me queda la derivada de X respecto al tiempo, que no es otra cosa que la velocidad de la espira. Y el signo menos, este acá de la ley de Lenz, lo estoy manteniendo, me queda entonces menos B0 por A por B. Esa es la FEM que se induce. Lo que sé mirando el dibujo simplemente es que al mover la espira yo en esta dirección, el flujo que atraviesa la espira se va a incrementar si yo defino como sentido de recorrido de la espira, este que estoy dibujando, antihorario, ¿sí? Porque dije que la normal era normal saliendo también hacia afuera, o sea, si la normal a esa superficie la defino como la normal saliendo de la pantalla hacia nosotros, o sea, alineado con el campo magnético, estoy diciendo que el sentido de circulación de la curva esta, que me da también el sentido de la normal, es antihorario. O sea que la FEM esta, cuando digo que es negativa, estoy diciendo que va a generar una corriente que se oponga a ese sentido de circulación. Por lo tanto, la corriente entonces que se genera es en sentido horario. ¿Sí? Como está indicado acá, esta I que aparece sobre la espira va en este sentido de circulación. ¿Sí? Si quieren, pienso de nuevo en la física que está implícita en la ley de Lenz. Si acerco la espira hacia allá, hacia la derecha, voy a ir aumentando el flujo y la corriente que se me genera o que se me induce me tiene que contraponer a ese incremento de flujo. O sea, para que eso pase, la corriente tiene que ser así, para que me genere un campo magnético que sea opuesto al que tenía antes, de forma tal que el flujo sea de signo opuesto al flujo dado por este campo magnético. ¿Sí? Entonces, todo eso para decir que la corriente va a ir para este lado. Es un sano ejercicio pensar ejemplos siempre de para dónde va a dibujar la corriente, en el caso aplicando esto de la ley de Faraday. Este es otro ejemplo más. Bueno, entonces, por otro lado, si la espira esta tiene una resistencia R, lo que voy a decir es que la corriente que se genera por la ley de Ohm va a ser la FEM inducida dividido la resistencia. La FEM inducida dijimos que era B0 por A por B, y acá no sé por qué puse B mayúscula, porque debería decir B minúscula, después lo arreglo. Pero es la misma B, ¿no? Está acá. Y bueno, acá está escrito lo que dije hablando recién, ¿no? Que la corriente genera un campo magnético en sentido opuesto al original. Bueno, y fíjese lo que pasa, cuando aparece esta corriente, la espira esta, si tiene una corriente circulando, va a sentir una fuerza debido al campo magnético. ¿Cómo es la fuerza? Bueno, la fuerza tiene que ver con hacer el producto vectorial del elemento de corriente, que si la corriente va hacia allá, el elemento de corriente puedo pensar que apunta hacia ese lado, que sería I de L vector B.
Entonces, por ejemplo, en este tramo de la espira, en esta parte de la espira, en esta arista, la fuerza me apunta hacia el lado opuesto al movimiento de la espira, ¿sí? Porque tengo que hacer de nuevo y este vectorcito en verde con un vector que sale de la pantalla, que es el campo magnético, me da una fuerza hacia acá. Bien, bueno, en las otras dos paredes, o lados, perdón, de la espira, ¿cómo es la fuerza? Bueno, si la corriente está circulando en este sentido antihorario, si la corriente va hacia allá, acá tengo que hacer I dl, me va a dar una fuerza hacia adentro, de este lado de la espira, pero de este otro lado me da la misma fuerza hacia adentro, en sentido opuesto. O sea que estas dos fuerzas se compensan, las fuerzas de este lado y de este lado se compensan, de forma tal que no contribuyen a la fuerza total. Y en las partes que no están sumergidas, donde no hay campo magnético, no hay ninguna fuerza. O sea que la fuerza neta va a quedar una fuerza hacia allá, y por eso se dice que es una fuerza de frenado. Calculémosla, eso es así, digamos, primero dije a ojo cómo va a ser, pero se puede hacer la cuenta. La cuenta es justamente hacer esta integral de I dl vector B para sacar la fuerza. Bien, entonces reemplazo acá la corriente es este B0, acá está bien escrita con esta B corta, minúscula, y la integral directamente, si esta es la corriente, es la integral solamente sobre este tramo, sobre el lado de la espira, que esto me queda directamente A. Este factor A que aparece acá tiene que ver con la integral de esta cantidad a lo largo de esta curva. Aparece otra vez el campo magnético aquí, ya aparecía en la corriente, pero acá vuelve a aparecer en el producto este vectorial y me queda otro B0. Entonces me aparece otra vez, dos veces un A y dos veces un campo magnético, me queda B0 al cuadrado, A cuadrado, B sobre R. En el sentido que está dado acá por este X versor con signo menos. Entonces me queda menos B0 cuadrado cuadrado B sobre R, X versor. Este B con X versor lo puedo agrupar en B como vector, y la fuerza que me da entonces es opuesta a el vector velocidad, ¿sí? Con una constante que actúa como si fuese una especie de viscosidad, porque la fuerza esta, cualquier fuerza que sea proporcional a la velocidad, y de signo opuesto a la velocidad, lo que me da es como una fuerza viscosa o de frenado. De hecho, se puede hacer la cuenta de en cuánto tiempo se frena una espira que tenga una cierta masa, aplicando Newton ya directamente a esta fuerza y resolviendo la ecuación de Newton que queda, de la derivada temporal del vector velocidad, igual a esta cantidad, que es la fuerza, dividido la masa, y calcular el tiempo de frenado. Una pregunta. Sí. Vos ahí decías que la integral te termina quedando A porque estás como en la parte vertical de la espira, digamos, ¿no? Sí. Pero si se pasa de largo, digamos, y entra la parte de atrás de la espira también, ¿no te daría 2A en ese caso? Si ya la espira entró completamente, veamos el signo de que da la fuerza. Cuando la espira entró, se tiene que compensar, sí, claro, porque es un campo... Claro, porque va para el otro lado. Sí. Sí, sí, ahí va a empezar a haber una fuerza para el lado para el lado del movimiento, pero para esa altura supongo que ya se frenó. Es decir, sí, esta cuenta está suponiendo que el lado izquierdo no entró aún a la espira, por eso es un frenado hasta ese momento. Bien. Sí. Te queda una ecuación con la B variable. Sí, claro, la ley de Newton me da una B corta que varía
en el tiempo, y entonces la velocidad va a ir disminuyendo. Si la espira esta es suficientemente larga, va a decaer a cero. En realidad va a decaer a cero en un tiempo asintótico, ¿no? Bien, bueno. Esto se puede usar en la práctica para hacer realmente un frenado. Y naturalmente el frenado va a tener que ver con la superficie que yo le estoy dando a la espira, porque eso aparece acá en el flujo, aparece, digamos, en el coeficiente de viscosidad, que finalmente queda acá, va como el área al cuadrado. Si uno hace una superficie que tenga dientes, por ejemplo, una chapa pero que tenga como dientes o hendiduras, eso va a disminuir de alguna forma el área en cuestión y va a hacer disminuir la viscosidad, entonces esto se va a frenar menos. Se puede regular un poco el freno con el área en cuestión. Bueno, como dije, dejo para la práctica, porque es uno de los ejercicios, el caso de similar, con cuentas similares a estas, de una barra que se está moviendo sobre un riel y que entra a una región de campo magnético uniforme como esta que está en el dibujo. Quiero, aunque sea empezar, aunque hoy vine un poco más lento que de costumbre, con el tema de inductancias. ¿Y qué son las inductancias? Bueno, entonces, el tema primero teórico, bien teórico, supongamos que tenemos un grupo de n espiras, C sub k, donde k es un índice que va desde 1 hasta n es el número de espiras, n mayúscula, donde cada una de esas espiras está recorrida por alguna corriente I sub k, que vamos a suponer que esa corriente es constante en cada una de esas espiras, por ahora, digamos, la misma, la corriente es la misma en toda la espira, eso es lo que me refiero con que sea constante en el espacio, en cada espira, pero después vamos a permitir que esas corrientes puedan variar en el tiempo. Por ahora, igual, esto aparece solo en las cuentas, y vamos a suponer que el campo magnético que genera esa espira debido a esa corriente lo llamo B sub K. En cualquier punto del espacio eso genera un campo magnético, que es este B sub K de R. Si tomo alguna espira J dentro de ese grupo de espiras, el flujo del campo magnético a través de esa espira, a través de la espira J que tome, o sea, en una superficie apoyada en esa espira J, debido al campo magnético de otra espira K, lo voy a indicar como phi sub JK, que es entonces, puesto acá en fórmulas, la integral del campo magnético debido a la espira K sobre una superficie apoyada en la espira J, que lo indico con esta S sub CJ. O sea, en la espira J considero una superficie así apoyada y calculo el flujo a través de esa superficie debido al campo de la otra espira K. Bien, entonces, una cosa que podemos hacer es escribir el campo magnético como el rotor del potencial vector de esa espira, en ese caso, y el potencial vector, sabemos que para una espira es la integral de camino a lo largo de la curva de la espira del diferencial de camino dividido este módulo de R menos RK por la corriente por la constante magnética. Bueno, como estamos en el caso en el que la corriente es la misma en toda la espira, esa integral la saco afuera de la integral, y lo que me queda es que expresado el campo magnético como el rotor de esta cantidad geométrica. Bueno, reemplazo entonces este campo magnético en la integral acá que tengo que hacer del flujo, y me queda que el flujo, phi sub JK, el flujo en la espira J debido al campo de K, es kappa por I sub K,
la integral de superficie, del diferencial de superficie, por este rotor. Y acá lo que voy a hacer es mirar esto como una aplicación, un caso del teorema de Stokes, que me dice que el rotor de algo, producto escalar diferencial de superficie, lo puedo escribir como la integral de línea de ese algo. Que ese algo es esto que está acá, ¿no? Este sería el campo vectorial. El rotor de ese campo vectorial, que es toda esta integral, ¿sí? Pues esto es un campo vectorial, depende de la posición R. Si hago el rotor de ese campo vectorial por diferencial de superficie, me da la integral de línea de ese campo vectorial a lo largo de una curva, que es el borde de esa superficie. O sea, apliqué Stokes acá, aunque cueste un poquito de ver, pero es eso. Entonces me queda una integral de línea, producto escalar de otra integral de línea. Esto lo puedo escribir en forma más compacta, de esta forma, haciendo dos integrales de línea o de camino, del producto escalar de los sendos diferenciales de línea en cada una de las curvas, dividido el módulo de el vector distancia entre el punto en cuestión y el punto K. Ahora, si yo me estoy moviendo acá este R es una variable, ¿no? Porque esto lo pensaba como un campo vectorial, pero si lo tengo que integrar en la línea, a todos esos puntos los voy a indicar como R sub J, los puntos en esa línea. Y entonces lo que me queda es, pasando este kappa por IK dividiendo, me queda que el flujo, phi sub JK dividido IK, perdón, pasando solo el IK, no el kappa lo dejo, y acá veo que me lo olvidé, no lo dejé acá, me falta el kappa, ¿no? Me falta el kappa en esta expresión. Después lo agrego, tengo que agregar dos cosas, una B mayúscula que tenía por ahí y un kappa acá. Todo este factor lo voy a llamar M sub JK, M mayúscula, que es un coeficiente geométrico, ¿sí? Porque tiene que ver con las espiras en cuestión, con la geometría o la forma de las espiras y dónde están ubicadas en el espacio, porque estas R sub J, R sub K son los puntos dentro de cada una de las espiras, las posiciones de los elementos de corriente en cada una de las espiras, y los diferenciales de línea también son un factor geométrico. O sea, todo esto es un factor geométrico que lleva el nombre de inductancia mutua, ¿sí? Porque tiene que ver con el efecto del flujo de una espira, del flujo en una espira debido al campo magnético de la otra. O sea, cómo influye el campo magnético de una espira en el flujo que atraviesa la otra espira. ¿Sí? Entonces eso vincula ambas espiras, pero lo que veo es que el cociente entre el flujo de ese campo magnético debido a una espira, dividido la corriente en esa espira, es un factor que no depende de la corriente, que es una cosa geométrica. Si esto es parecido, similar a lo que pasaba con un grupo de conductores, en donde vinculamos el potencial en cada uno de los conductores, que es constante, con la carga en el otro conductor. Y habíamos visto que ahí aparecían unos coeficientes geométricos que eran los coeficientes de capacidad. Sí, bueno, una propiedad que también sale de esta fórmula directamente es que si cambio el orden, o sea, hago una traspuesta de estos dos índices, el M sub JK es igual al MKJ, ¿sí? Porque cambiar acá con J no altera estas integrales. O sea, estos coeficientes son simétricos. Si me armo una matriz de estos coeficientes, que puedo hacerlo, me queda una matriz simétrica. Bueno, un caso particular al cual podemos prestar atención es el caso de la corriente en la espira J, que también genera un campo magnético B sub J, y que produce un flujo de campo magnético sobre sí misma, o sea, sobre la propia espira. Entonces ahí hablaríamos de un phi sub JJ, el flujo en la espira J debido al campo magnético de la espira misma J, que sería hacer esta integral de flujo en una superficie apoyada sobre esa espira C sub J,
hacer la integral del campo magnético diferencial de superficie. Que aquí no voy a hacer lo que hice antes, invocar al potencial vector y después aplicar Stokes. Para este caso voy a poner directamente la expresión del campo magnético, cuánto es, usando Biot y Savart, que me decía que el campo magnético dado por una corriente I sub J es I sub J, el elemento de corriente I sub J del EJ, vector R menos RJ dividido, acá me falta el cubo, tengo otro error. Me falta un cubo acá, en este módulo, ¿no? Porque en la ley de Biot y Savart este no es el potencial vector, sino que es el campo magnético directamente. Bien, ¿sí? Y este campo magnético lo obtengo integrando en la espira en cuestión, o sea, que es la misma, que es la C sub J, la integral de camino de eso me da el campo magnético. De nuevo uso que la corriente en la espira esa es fija dentro de la espira, o sea, no depende de la posición, y la saco afuera de la integral de camino. Y entonces todo esto, de nuevo, lo puedo pensar como un factor geométrico, que lo voy a llamar M sub JJ, que multiplica a la corriente IJ. El factor geométrico tiene que ver con, bueno, capa, siempre queda capa, en la otra parte también quedaba capa, aunque me lo había olvidado, por esta integral con el cubo acá que me falta, que es también un factor exclusivamente geométrico. En ese caso, el cociente entre el flujo y la corriente, igual que hicimos antes cuando usamos dos espiras distintas, J y K, a ese coeficiente lo llamo, es el que llamé M sub JJ, y esto tiene un nombre aparte, se usa la letra L y se llama autoinductancia. Así que es también, como dije, un coeficiente geométrico. Bien, alguien se podrá preguntar por qué separé este caso respecto a la cuenta que hicimos antes, a esta cuenta, ¿no? ¿Por qué separé el caso de la espira sobre sí misma? Bueno, alguien que tiene que estar muy atento a todos los detalles podrá preguntarse por qué hice eso. Porque, bueno, la razón es que si ustedes van acá y tratan de hacer el caso en donde J es igual a K o K es igual a J, acá aparece en el denominador un término que sería RJ menos RJ, o sea, puntos dentro de la misma espira que me dan 0 acá en el denominador, y eso me daría un infinito acá. Con lo cual esto no estaría bien definido para ese caso. Pero podrías frenar un paso anterior, tipo, en el anterior igual, antes de aplicar Stokes, podrías dejarlo con ese producto vectorial. Sí, exacto. Porque, ¿por qué no puedo aplicar Stokes así? No sé. Claro, porque es un caso sutil en el que uno siempre aplicamos Stokes así sin pensarlo mucho, pero Stokes hay que aplicarlo si el campo es C1. Pero este campo no va a serlo si yo incluyo dentro de los puntos a un punto en donde R, esta posición, coincida con esta, ¿no? O sea, porque como K es igual a J, va a haber puntos cuando integre sobre la superficie esta SJ que coinciden. Entonces no puedo aplicar Stokes ahí. Entonces lo tengo que dejar así, que es lo que está del otro lado, ¿no? En el fondo. ¿Y por qué puedo dejarlo así? Bueno, porque si no aplico Stokes, a pesar de que hay un punto ahí problemático, como dice acá Lucas, un punto excepcional, es desde el punto de vista de una integral de superficie un solo punto, una sola curva, o sea, incluso todo un conjunto de puntos, que son todos los puntos en donde la espira
y que estoy recorriendo la espira misma, y que todos los puntos coinciden con sí misma, es un conjunto de puntos de medida nula, porque es una curva dentro de una integral de superficie. O sea, cuando hago acá la integral de línea, no es un conjunto de medida nula, porque es la curva misma sobre la cual estoy haciendo la integral. Pero si hago una integral de superficie, ahí estoy salvado con esa cuestión de conjunto de medida nula cuando tengo que hacer una integral. Entonces, formalmente, no hago eso y me conviene directamente dejarlo así como está acá. Bien. Bueno, de todas formas, estos coeficientes, que ahora vamos a ver un poquito más, algunas cuestiones, nunca, al igual que los coeficientes de capacidad que tenían que ver con integrales geométricas, no se calculan haciendo esas integrales, sino que se calculan resolviendo algún sistema de ecuaciones que vinculen los flujos en cada una de las espiras con las corrientes. O sea, conociendo algún, y aplicar, lo que vamos a ver es que lo que uno tiene, o lo que uno le queda finalmente, es un sistema de ecuaciones lineales que me relacionan los flujos en cada una de las espiras con las corrientes en cada una de las espiras, y con ese sistema lineal, aplicando a distintos casos particulares, puedo sacar los coeficientes estos de inducción, y también incluyendo el de autoinductancia. Bueno, una mención acerca de las unidades de estos que tienen nombres, las unidades de inductancia, nombres que se usan en la práctica, en la jerga de la tecnología. Las unidades de inductancia y también las de inductancia mutua son unidades de flujo sobre corriente, ¿no? Por su construcción. Las unidades de flujo, una forma de expresar unidades de flujo es campo magnético por área, o sea, Tesla por metro cuadrado en el sistema internacional, y las unidades de corriente son amperes. Y la combinación esta de Tesla metro cuadrado dividido ampere, se usa la letra H, o Henrys, en honor a otro científico de esa época, cuyo apellido era Henry, no su nombre. Bien, entonces veamos este tema del sistema de ecuaciones. ¿Cuál va a ser el flujo total en la espira J, que yo seleccioné en particular, debido a los campos de todas las espiras? Bueno, para eso hago superposición, porque el campo magnético, para el campo magnético vale superposición. Si tengo varias corrientes, el campo es la suma de todos los campos, cada una de esas corrientes, y por lo tanto el flujo también lo va a hacer. Entonces el flujo sobre una espira cualquiera J va a ser la suma de los flujos sobre todas las demás espiras, incluyendo la espira misma, de los phi sub jk. Que ahora, usando el hecho de que phi sub jk dividido ik es lo que llamé m sub jk, puedo escribir el flujo entonces como m sub jk por i sub k. Y esto nos da entonces una relación lineal entre los flujos en cada una de las espiras y las corrientes de todas las espiras. ¿Sí? Esto lo puedo poner como una ecuación matricial con vectores. Si defino un vector que tenga los flujos de todas las espiras, un vector columna, que sea φ1, φ2, φn mayúscula, y del otro lado pongo un vector de todas las corrientes de las espiras, I1, I2 y n, esos dos vectores columna los puedo relacionar con esta matriz de los coeficientes de inductancia o inductancia mutuas, incluyendo la autoinductancia. La autoinductancia de cada una de las espiras van a ser los elementos de la diagonal de esa matriz, ¿no? El M sub JJ es la diagonal de la matriz, y este sistema lineal que me queda es análogo, como dije antes, a la relación que tenía entre voltajes y cargas totales, la carga neta total en cada uno de los conductores. Teníamos una relación que decía que el voltaje de sub J era la suma de los C sub JK, en ese caso se usaban la letra C de los coeficientes de capacidad por las Q sub K de las cargas. O sea, acá pasa lo mismo, y de la misma manera uno puede calcularlos entonces usando este sistema lineal, calcular los coeficientes mirando ejemplos de cada uno de los casos. Eso, hoy no voy a alcanzar a hacer un ejemplo por ejemplo, el caso de dos espiras o dos bobinas,
que se inducen mutuamente, y no sé si van a llegar a verlos en la práctica. Es uno de los ejercicios más al final de la guía que sigue, justamente calcular el caso de las inductancias mutuas de dos bobinas. Yo voy a hacer el caso de solamente de la autoinductancia de una sola bobina, como habíamos hecho para el caso de la capacidad de un solo conductor. Porque es, digamos, el que más importa para cosas que vamos a ver después, es pensar en el caso de una sola bobina y su inductancia. Digamos, la inductancia, de alguna forma, y esto tiene que ver con la ley de Faraday, va a tener que ver con la respuesta de un circuito a la variación del flujo de campo magnético que haya en esa parte del circuito. Bien, bueno, supongamos entonces ahora que justamente, hasta ahora, o sea, todas estas cuentas que acabamos de hacer acá, no hay vinculación con Faraday, más allá de que estamos calculando flujos. La ley de Faraday habla de variación de flujo, pero acá no hay ninguna variación temporal por ahora. En toda esta cuenta la hice en algún instante y dije que existía esta relación entre los flujos y las corrientes. Bueno, supongamos entonces ahora que yo permito que haya variación en el tiempo por el hecho de que permito que las corrientes varíen en el tiempo en cada una de las espiras. Pero voy a dejar fijas las geometrías, ¿sí? Porque como estoy mirando estos coeficientes geométricos, quiero estudiar qué pasa si dejo fija la geometría, varío las corrientes, y por lo tanto va a variar el flujo de campo magnético en cada una de las espiras, pero por efecto de haber variado las corrientes, y no por haberlas movido las espiras. Las espiras las dejo quietas, fijas, atornilladas en el espacio, no las deformo, no las muevo, no les hago nada, pero sí les hago variar las corrientes, con de alguna forma mágica que pueda. Bien, conceptualmente entonces, si yo permito que varíe el flujo en el tiempo, va a aparecer una FEM inducida en cada una de las espiras. La FEM inducida va a tener que ver con la derivada del flujo respecto al tiempo, con signo menos, que por lo que acabamos de ver, el flujo lo puedo escribir como la suma sobre todas las espiras de ese coeficiente M sub JK por IK. Ahora ese coeficiente depende solo de la geometría, y por lo tanto si derivo eso respecto al tiempo, eso va a ser una constante para el tiempo, y entonces la derivada temporal tiene que ver solamente con la derivada de la corriente en la espira, sumado sobre todas las espiras. Entonces me queda una relación que me dice que la FEM inducida, si yo permito que varíen las corrientes, tiene que ver con la sumatoria de los coeficientes estos de inducción por las variaciones de corriente. En particular, si estoy en el caso de una sola espira, o un solenoide único, esta suma es de un solo término, y el coeficiente único que me queda es lo que llamé L, que en el caso de una sola espira le saco el índice J, porque estoy considerando esa única espira, y lo llamo L a secas. Entonces, en una sola espira, si yo varío la corriente, lo que puedo decir es que si no estoy cambiando la geometría de la espira, la FEM que se va a inducir es proporcional a la variación de corriente, y la constante de proporcionalidad tiene que ver con esa cantidad que llamé inductancia, o L. Entonces, de alguna forma, lo que físicamente me da la inductancia es cómo es la respuesta de una espira ante una variación de corriente, o sea, cómo responde en cuanto a cómo genera una FEM. O sea, cómo la FEM esa resulta al variar la corriente. O sea, que entonces la FEM no va a depender exclusivamente de cómo varíe la corriente, porque sí es cierto que si yo aumento la velocidad de variación de corriente va a aumentar, pero también con un factor geométrico, o sea, con una cosa de diseño de esa espira que me afecta, ¿no? Obviamente entonces esto va a tener que ver con las propiedades de la espira. Bueno, pensemos, hagamos una cuenta. Bueno, por otro lado, esta fórmula la vamos a utilizar, capaz que vamos a ver hoy mismo, un ejemplo en algún circuito en donde haya una inductancia.
Hagamos la cuenta de la inductancia de un solenoide, ¿cómo sería? ¿Sí? Bueno, supongamos que tenemos un solenoide que tiene n vueltas, tiene altura h y superficie S. Esa es la superficie de la sección del solenoide, o de una de las espiras del solenoide. Sabemos que el campo magnético de ese solenoide está dado por esta expresión, μ0, la permeabilidad del vacío magnética, por el número de vueltas por la corriente, dividido la longitud del solenoide o la altura, h. ¿Sí? Esto lo habíamos sacado por Ampère hace unas clases. Y también creo que lo hicieron en la práctica. El flujo a través de de una espira del solenoide, cuya área es S, entonces va a ser directamente multiplicar este campo por S. O sea, el flujo a través de una de las espiras del solenoide, que voy a llamar phi sub i, es B por S, o sea, esto por S. Si el solenoide tiene N arrollamientos en espiras, el flujo total es entonces multiplicar este flujo individual de cada una de las espiras por N. Y entonces lo que me hace es aparecer acá un N al cuadrado. N era el número de vueltas acá, ¿no? Y entonces me queda que el flujo es μ0 N al cuadrado dividido H, la altura del solenoide, por el área de la sección de ese solenoide, por el área de una espira, por la corriente. La inductancia, o autoinductancia de ese solenoide, la obtengo dividiendo el flujo por la corriente. Eso es lo que llamo L. Y lo que veo entonces es que esa inductancia tiene que ver con la geometría, porque tiene que ver con el área del solenoide, el largo, o la altura, h, y el número de vueltas que tenga. Es decir, que puedo aumentar la respuesta de un solenoide si aumento el número de vueltas que tiene, ¿sí? Cosa que ya lo habíamos anticipado, lo dicho, cuando empezamos a hablar de Faraday, que yo aumentaba el número de vueltas, iba a aumentar el flujo, y al aumentar el flujo tenía posibilidad de incrementar la FEM que se inducía. Bien, bueno, aquí lo vemos explícitamente, y también vemos cómo depende esa inductancia de otros parámetros, ¿sí? Vemos que también cuando más corto es el solenoide, cuanto más chica es su longitud o su altura, también la respuesta aumenta. Y también cuanto más grande es el área, así aumenta el flujo. Bien, bueno, veamos en este ratito que nos queda todavía cómo aplicar esto en un circuito, o cómo usarlo en un circuito, o cómo se usa en un circuito. Que es un anticipo de algo que ya vamos a ver más metódicamente en la próxima clase, cuando veamos lo que se llaman transitorios, pero, como dije, veamos este anticipo de cómo usarlo, para terminar. Bien, bueno, lo que vimos entonces es que si yo tengo una inductancia, una espira o una bobina, por la cual si hago variar el flujo se me genera una FEM inducida, la relación entre la FEM inducida y la variación de flujo está dada por esta presión. Esto es la ley de Faraday puesta en estos términos. Y eso en un circuito lo voy a indicar de la siguiente manera. Lo que se indica es la presencia de una inductancia, se indica como con este resortito, dando idea de que acá tengo algún solenoide, algo que, por el cual genera un campo magnético, ¿sí? Si tengo estas vueltas acá, se me va a generar un campo magnético. Además del campo magnético que se me genera en un cable, siempre alrededor de los cables, si circula corriente se va a generar un campo magnético, pero si yo pongo un solenoide, el campo magnético va a ser mucho más intenso en esta zona. Entonces en los circuitos uno idealmente representa toda la inductancia del circuito en una parte, pero si quisiera tendría que tener en cuenta en un circuito no ideal que también hay alguna parte inductiva en el resto del circuito, en el resto del cableado. Pero lo voy a poner todo acá. Y si lo agrupo todo en un lugar, lo que digo es que si la corriente esta que yo quiero hacer circular por el circuito varía en el tiempo, me va
este elemento, que es un elemento inductivo, me va a generar una FEM inducida por el efecto de al variar la corriente, variar el flujo, y por la ley de Faraday se me prende esta FEM inducida, que es de signo opuesto a la corriente que yo estoy haciendo circular. Bien, esto en un circuito como este que está acá, que es un circuito de corriente continuo, porque tengo una batería fija, que me entrega una FEM fija, de las que vimos antes. Esto puede pasar, por ejemplo, cuando yo el circuito lo tengo, si tengo alguna llave, que cuando prendo el circuito, o sea, cuando cierro la llave y permito que la corriente circule, si inicialmente no había corriente en el circuito porque estaba abierto, apenas lo cierro, se va a establecer una corriente, y en el lapso, mientras se está estableciendo esa corriente, que la corriente entonces va a variar en el tiempo, porque va a arrancar desde cero y va a empezar a tener algún valor, esa variación en el tiempo de esa corriente me va a generar esta FEM inducida, que se opone a la FEM que me generó la corriente inicial. O sea, esta FEM me genera una corriente en este sentido, esta FEM inducida se va a oponer, es como una pila que tengo de este lado, que está en sentido opuesto a esta otra. Si yo lo pienso de esa manera, entonces, y recorro ahora el circuito en el sentido horario, en este caso en el sentido dado por esta pila que yo tenía, lo que voy a tener es que la FEM que tengo yo, que impuse, más la FEM que se me indujo, por la ley de Ohm, tiene que ser la corriente por la resistencia. Ahora, esta FEM que que se me indujo por el efecto de que la corriente varía, por esta ley que tenemos aquí, es menos L por la variación de la corriente en el tiempo. O sea que tengo una ecuación que me dice que la FEM menos este término L por I de t es I por R. O reescrito y paseando este término L de I de t del otro lado, me queda epsilon igual a L de I de t más I por R. O sea, me queda una ecuación diferencial para la corriente, que es, como dije, un anticipo del tipo de ecuaciones que vamos a ver en la próxima clase, y que si queremos resolver cómo es la corriente en el tiempo, desde el instante inicial hasta algún otro instante cualquiera arbitrario que elija, voy a tener que integrar esta ecuación diferencial, que es una ecuación diferencial de tipo ordinario, a coeficientes constantes. Bueno, pero no hablo más de esas cosas, lo vamos a ver antes, simplemente quería dejar asentado este hecho. O sea que ahora para obtener la corriente voy a tener que resolver esta ecuación diferencial. Y que la forma en que aparecen estas inductancias en los circuitos es esta. Esta FEM inducida solo aparece en el instante donde se cierra la llave, o sea, después desaparecería. Sí, va a pasar eso asintóticamente. En el instante en que cierro la llave, estoy seguro que tiene que aparecer una inducción, porque seguro que la corriente, si la corriente, como no había corriente inicialmente, era cero, y cuando cerré la llave se estableció una corriente, hubo un cambio en el tiempo, o sea, apareció una corriente, y eso indujo esa FEM. Después, a la larga, lo que va a pasar es que esto llega a una situación estacionaria, y cuando llega a una situación estacionaria, a tiempos infinitamente largos, en realidad, la corriente permanece constante, y la FEM que se induce, si la corriente es constante, es cero. O sea, lo que va a pasar es que a medida que pasa el tiempo, la corriente se va a ir haciendo cada vez más estable, y la FEM, esta inducida, va a ser cada vez más chica. Y hasta que llegue un punto en que sea despreciable. Es decir, desaparece, sí, la corriente asintóticamente. La FEM. La corriente queda constante. Bien. Bueno, una cuenta rápida así, para terminar, me voy a pasar un poquitín para terminar esta cuenta, pero ya que estoy aquí, lo que quisiera ahora es calcular cuáles son consideraciones de energía, ¿no? Esta pila que tengo aquí, al mantener esta diferencia de potencial epsilon, esta FEM,
me entrega una energía cuya potencia o la energía entregada por unidad de tiempo es el producto de la corriente por la FEM. ¿Sí? Esto lo habíamos visto antes, calculando, digamos, el trabajo que hacía una FEM para establecer una corriente. Por lo tanto, si yo uso que la FEM, uso esta ecuación que está acá, que la FEM es la FEM de la pila, es lo que tengo a la derecha, si multiplico todo esto por la corriente, me queda esta expresión que está aquí, L por I de I a de T, más I por I, que es I al cuadrado por R. Este I por de I a de T lo voy a escribir como la derivada de I al cuadrado de T sobre 2. ¿Sí? Porque si derivo esto respecto al tiempo, me bajo un 2, que se cancela con este 2, y me queda 2 veces de I a de T por I, ¿no? 2I por de I a de T, que es esto que está acá, más I cuadrado por R. Si integro esta expresión de la potencia entregada por la pila entre 0 y T, entre 0 y 0 voy a llamar al instante en que cerré la llave, voy a obtener la energía total entregada por la pila, que es entonces este integral de la potencia. Que si integran esto, la integral de esta derivada temporal les da el valor de la corriente en el instante final de integración y el valor de la corriente inicial al cuadrado, que si inicialmente no tenía corriente es 0. O sea que la integral de esto me da directamente L por la corriente en el instante final, que llamo I a secas, al cuadrado dividido 2. Más el otro término que tiene que ver con la integral de este término, que es un término que, si nos acordamos, tiene que ver con la disipación de energía que ocurre en la resistencia, que es la ley de Joule y la integral de I cuadrado por R en el tiempo. Entonces la energía que entregó la batería la puedo pensar como que se fue a dos lugares. Por un lado se disipó en la resistencia, pero por otro lado hay un término que es una acumulación de energía que se da en esta inductancia. Entonces lo voy a pensar esto como justamente la energía almacenada en la inductancia, que es justamente ese término. Entonces lo que voy a decir es que si una inductancia o una bobina, que es el ejemplo típico de una inductancia, tiene una corriente I, allí tengo almacenada una energía magnética, porque esa corriente tiene que ver con la presencia de un campo magnético, cuyo valor es este I al cuadrado sobre 2 multiplicado por el valor de la inductancia de esa bobina. Bueno, esto es más general, no lo estoy demostrando, simplemente lo estoy diciendo. Si uno tiene un sistema de espiras con coeficientes de inducción M sub JK, como los que acabamos de ver, entonces la energía total almacenada es esta expresión cuadrática, así se dice, en donde tengo una doble suma de los términos de los coeficientes estos de inducción mutua por el producto de las corrientes en cada una de las espiras, todo dividido 2. ¿Sí? El cual, este caso, el de la única espira, es un caso particular de esta forma, ¿no? Si ustedes tienen una única espira, o sea que n mayúscula vale 1, estas dos sumas se convierten en una única suma del coeficiente, el único coeficiente que es el que llamé, que sería el m sub 1, 1, que llamo L, y el producto de las corrientes me quedaría al cuadrado. ¿No? Ojo, no estoy demostrando nada, estoy diciendo que esto es consistente con esta expresión, ¿no? Y que este resultado que obtuvimos es, lo razonamos aplicándolo a un circuito. Bien, bueno, voy a terminar aquí porque me estoy pasando ya mucho de la hora. Me quedó algo que lo comento en la próxima clase. Va a estar ahí en el PDF de esta clase que suba, que ya subí anticipadamente, pero que ahora voy a arreglar después con todos los errores que tenía. Pero nada, lo vemos la próxima, porque si no voy a pasar. No sé si hay alguna pregunta de esto último, ¿no? Va de todo, pero sí. Perfecto. No.